Buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer la invitación que se hizo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México para compartir la experiencia en el diseño y la implementación de una encuesta que mide el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país, la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Y bueno, también dar un poco de crédito, es una encuesta que inició en 2003. Carlos Echarri mencionó otras encuestas una incluso que realizó el INEGI con anterioridad a la ENDIRE, y otras más que tienen que ver con el sistema de salud. Y bueno, pues aquí concretamente hablaré de esta otra encuesta que se ha mencionado en algunos momentos, pero que aquí de manera muy concreta daré sus características, y en la cual ha participado mucha gente, no solamente dentro del INEGI, a lo largo de estos años, sino también de otras instituciones, y por ello bueno, también dar ese crédito, ¿no? Muchas personas actualmente, como Eva Gisela Ramírez, que mencionó también Andrea, que está participando en este proyecto de manera muy importante. Bueno, antes de pasar a la encuesta, primero mencionar que el INEGI, el Instituto de Estadística y Geografía, tiene una característica muy peculiar. Es un organismo autónomo, es decir, no está propiamente sectorizado al Ejecutivo Federal, tiene una autonomía técnica y presupuestal, y eso es una gran ventaja. Esto se dio a partir de hace 8 años, en el 2008, se estableció una junta de gobierno, y pues es así como el instituto se autorregula, genera sus propios esquemas de definición de proyectos, pero no lo hace por sí solo. Existe un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se estableció una ley por la cual se da esta atribución al instituto para coordinar ese sistema de información, que debe de alimentar las políticas del desarrollo, es decir, la política pública tiene que ser alimentada por este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es decir, es de uso oficial y carácter obligatorio para todos los niveles de gobierno y los diferentes poderes del Estado. No entraré en mucho detalle, legislación propiamente que regula el tema de la política pública sobre la violencia contra las mujeres. Seguramente mi colega de INMujeres abordará más ese tema, era solo mencionarlo. ¿Cómo se trabaja la encuesta? Bueno, ¿cómo surge este interés? Ya Carlos había mencionado la necesidad de información apremiante, necesaria para el diseño de políticas públicas, y este primer proyecto, en 2003, y los subsecuentes tienen esta misma lógica de necesidad de información, que de hecho también fueron determinantes la información que se aportó para la discusión de la legislación que se generaría al respecto. Y pues como mencionaba, no es solamente el instituto que ha participado en el diseño de la encuesta, un conjunto de actores relevantes que ha participado, el INMujeres de manera muy importante, en su primera edición también UNIFEM, y en todas las encuestas también la participación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que ha sido fundamental por la parte presupuestal, de manera que asegurar que esta encuesta pueda realizarse. Se trata de compartir en una encuesta de este tipo las responsabilidades a una oficina de estadística. Bueno, pues tradicionalmente las actividades relacionadas con el levantamiento, con el diseño de la muestra, con la capacitación, etcétera, y mucho aprendizaje también por parte de la experiencia internacional en los marcos metodológicos, como
en el caso de la encuesta multipaís, que ha sido una de las mejores prácticas y en ese momento lo era y lo sigue siendo, y así como otras experiencias de otros países. El apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, fundamental para el desarrollo conceptual de la primera encuesta, y seguir manteniendo los apoyos de recursos necesarios para asegurar que estas encuestas se realicen con cierta periodicidad. ¿Cómo se parte o de qué se parte conceptualmente para hacer una encuesta de violencia contra las mujeres? Bueno, como cualquier proyecto estadístico, pues busca analizar un fenómeno social. En este caso, pues una teoría social que nos puede ayudar son aquellas relacionadas con buscar explicaciones sobre cómo se configuran ciertos comportamientos en una sociedad, y para los aspectos relacionados con violencia, las teorías de Norbert Elias y de Elias y Dunning sobre civilización son bastante apropiadas para analizar el fenómeno de la violencia. Y ya en el caso de la violencia contra las mujeres, pues las teorías de género son las más apropiadas. Estos conceptos relacionados con la subordinación y la dominación, que son súper importantes para poder conceptualizar y operacionalizar una encuesta de violencia contra las mujeres. Bueno, ¿por qué se gesta la violencia contra la mujer? Bueno, pues es un desequilibrio que provoca tensiones entre el poder del hombre y la resistencia de las mujeres a esas estructuras o configuraciones que se dan en una sociedad sobre la dominación y la jerarquización en una sociedad, dividiendo así a hombres y mujeres, y con estas ideas que se van perpetuando sobre los roles y la dominación masculina sobre las mujeres. El objetivo de la encuesta, bueno, pues es generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la violencia que experimentan las mujeres de 15 años y más, de manera que se tenga información para investigación, generación y evolución de políticas públicas que atiendan y erradiquen este fenómeno. Ese es el planteamiento de la ENDIRE. Se ha levantado en 2003, en 2006 y en 2011. En la primera encuesta, bueno, pues lo que se midió, se enfocó principalmente, fue en la violencia de pareja, y pues lo que fundamentaba conceptualmente este primer ejercicio fue pues estos conceptos de violencia de género, y considerando que la unión conyugal era pues el vínculo primario situado en un orden social de asimetrías o de jerarquía de género. Esta primera encuesta en 2003 pues estableció entonces esta base conceptual que serviría para los ejercicios subsecuentes. Se definió también los tipos de violencia a partir de determinación de actos violentos, como ya se ha mencionado en las presentaciones, exposiciones anteriores. Se pregunta por acciones muy concretas, se determinan las temáticas además de relevantes, y buscando factores de riesgo, factores de protección también, que son importantes y que en una encuesta de este tipo es súper necesario también que se incluyan. Y bueno, pues esta primera encuesta también permitió establecer cuáles deberían ser los protocolos necesarios para la conducción de la entrevista y para la seguridad de las entrevistadas y las propias entrevistadoras. El siguiente ejercicio, el de 2006, bueno, se extendió la cobertura conceptual. Además de la violencia de pareja, pues también se incluyeron otros ámbitos: el escolar, el laboral y la comunidad, además de otros agresores dentro del hogar. La población objetivo se mantuvo de 15 años y más, pero se dividió en tres grupos. Entonces ya era casadas o unidas, alguna vez unidas, y solteras.
Con esta encuesta en 2006, bueno, pues entonces se amplía, además de ampliarse la cobertura conceptual, también se establece una sección específica para violencia contra las mujeres de 60 años y más, que también fue un aporte importante en este segundo ejercicio. En 2011, la tercera encuesta, bueno, aquí ya se amplía algunos de los conceptos, se mantiene la comparabilidad con la encuesta de 2006, eso era algo muy importante y pues así eso se cuidó. Digamos que en este ejercicio de 2011 pues ya se tenía un aprendizaje importante con las encuestas anteriores, se amplía el conjunto de actos violentos y se homologan para todos los ámbitos y para 2 periodos de referencia, alguna vez en la vida y los últimos 12 meses. Bueno, aquí se puede ver más claramente cómo la encuesta cambia. En su primer ejercicio, bueno, solamente estaba concentrada, como ya mencioné, en la violencia de pareja y se amplía la cobertura conceptual en 2006 y 2011. El tamaño de muestra también muy importante, cambió de 57,000 en 2003 a 128,000 viviendas para 2006 y 2011. En la primera encuesta, en 2003, se tuvo representatividad nacional en el ámbito tanto rural como urbano, pero estatal solamente para 11 de 32 entidades, y ya en 2006 y 2011 sí se tuvo representatividad para cada una de las entidades federativas del país, permitiendo entonces aportar prevalencias para cada entidad. Bueno, aquí simplemente para mencionar la tasa de respuesta, aproximadamente pues ha variado, pero se mantiene alrededor del 85%, una tasa de no respuesta cercana al 15% es la que se ha mantenido en los 3 ejercicios. Bueno, ¿qué tipo de violencia mide la ENDIRE? Como mencionaba, en 2003 pues es la de pareja, en 2006 entonces se amplía, también se busca además de la familia, el ámbito laboral, escolar y la comunidad, como mencioné también, mujeres de 60 años y más, y también antecedentes de violencia durante la infancia. En 2011 eso se mantiene, básicamente, y se indaga más sobre otros agresores distintos a la pareja. ¿Cómo se hace el diseño de los cuestionarios? Bueno, en la primera encuesta, un solo cuestionario dirigido a mujeres unidas, casadas unidas, en 2006 y 2011 con 3 distintos cuestionarios, uno para mujeres casadas unidas, que digamos es la base de la encuesta y que sirvió para ir adaptando las preguntas específicas para otros tipos de relación conyugal, mujeres alguna vez unidas, y un cuestionario para mujeres nunca unidas, para mujeres solteras. Entonces, bueno, pues básicamente aquí el esquema es primero una informante adecuada dentro del hogar, aporta la información necesaria sobre los integrantes del hogar y ya se selecciona a la mujer o a las mujeres que van a responder la encuesta, y digo mujer o mujeres porque ha variado a lo largo de las 3 encuestas el esquema de selección. ¿Qué dimensiones de la violencia se miden? Bueno, se busca diferenciar expresiones de violencia físico, emocional, sexual y económica, también en periodos, un periodo reciente de 12 meses y un periodo ampliado a lo largo de la vida. También la frecuencia es muy importante, si es algo que sea por episodios, si es crónico, sistemático, y también la parte de percepciones es relevante para poder hacer análisis más finos sobre la violencia. Una parte fundamental tiene que ver con el concepto de situación conyugal, pero también el tipo de relación, es decir, si existe cohabitación, que es un elemento fundamental y de factor de riesgo para el fenómeno. Bueno, a lo largo de las encuestas se han mantenido más o menos los tipos, los actos violentos, alrededor de 30 clasificados por tipo. Y bueno, ahora un poco de la actualidad a partir de 2011,
¿Qué sucedió? Bueno, pues se estableció también dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que coordina el INEGI, un comité técnico especializado de información con perspectiva de género, que es presidido por el INMujeres, y en el que hay una participación plural de instituciones que tienen que ver con estos temas de género y de violencia. Y se establece también un grupo específico de estadísticas de violencia contra las mujeres, en el cual participan las instituciones que tienen, digamos, mayor incidencia en la política pública de la violencia contra las mujeres. La ENDIRE también ha sido clasificada como información de interés nacional, esto por una propuesta precisamente de ese comité técnico especializado que mencionaba, el cual pues hace la propuesta y se lleva a la Junta de Gobierno del INEGI, y en diciembre del año pasado es aprobada como información de interés nacional, es decir, le da un carácter oficial y se establece una periodicidad de 5 años para su levantamiento. En este año, en 2016, se va a levantar nuevamente y bueno, a partir de entonces será cada 5 años, es como quedó establecido, y pues es una información de carácter obligatorio. ¿Qué más se ha realizado en estos últimos años? Bueno, pues un ejercicio de análisis de las 3 encuestas y grupos de trabajo específicos, en particular uno de expertas y expertos, académicos e investigadores, en el cual se discuten las propuestas para la prueba piloto que se realizó el año pasado y para la encuesta que se va a realizar este año. Se discute el instrumento, se discute la metodología, de manera que puedan tomarse acuerdos y adoptar las mejores prácticas y mejores decisiones para el proyecto estadístico. Bueno, muy rápidamente, nada más mencionar algunas de las secciones del instrumento. Esto es como actualmente lo tenemos establecido para 2016. Esta es la base que se utilizó para la prueba piloto y con la cual estamos trabajando para el levantamiento de la encuesta que se realizará este año. Básicamente, pues mantiene la estructura de las encuestas anteriores. Mencionaría quizá algunos detalles que son nuevos en la encuesta, como la atención obstétrica, que es un tema que es muy importante atender y que pues por parte de las recomendaciones que nos han dado las expertas y expertos, se está utilizando un módulo, una sección pequeña para abordar este tema. También hay ajustes en la parte de la familia de origen. Y bueno, también en el final de la entrevista se hacen algunas preguntas adicionales, como la del tiempo que mencionaban, si consideraron que la información que aportaron pueda ser de utilidad. Bueno, aquí muy rápido, no voy a explicarlo, no voy a entrar al detalle, pero son los tipos de violencia de pareja, son los actos específicos. Tenemos originalmente 30, se agregaron 6 para la prueba piloto, estos que están señalados en verde, como si la ha vigilado o espiado, si le llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo para saber dónde está y con quién está y qué está haciendo, si le revisa su correo o celular, que son aspectos relativamente, son nuevos en este nuevo ejercicio y que pues también tienen que ver mucho con las nuevas tecnologías de información. Bueno, aquí muy rápido ya para ir concluyendo. En el ámbito, bueno, lo que se busca medir es un espacio, el espacio social donde se desarrollan relaciones en las cuales están determinadas por el tipo de instituciones sociales y que definen y reproducen un conjunto de normas particulares. De acuerdo a la ley, la legislación establecida en México para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, se establecen precisamente esos espacios, el domicilio, la familia, la escuela y el trabajo, que necesariamente tienen que estar incluidos en la encuesta. Estos son precisamente el ámbito escolar, laboral y comunitario, aquí solamente para ejemplificar algunos, no todos aplican a los 3 ámbitos. Por ejemplo, le han hecho comentarios ofensivos acerca de que las mujeres no deberían de estudiar o de trabajar, entonces eso no aplica al ámbito comunitario. Y bueno, aquí la presentación va a estar disponible para que puedan tenerlo con mayor detalle. Bueno, la parte de cómo se abordan los tipos de violencia, ahí lo voy a dejar en la presentación. La violencia sexual durante la infancia, que
en la prueba piloto se utilizó y que pues también es uno de los ajustes que está teniendo la encuesta, que es muy relevante. Y también la parte de atención obstétrica, que es algo nuevo que nunca se había medido, al menos no en la CENDIRE, y pues aquí está simplemente un diagrama de cómo se abordará ese tema. Y ya para cerrar, es un proyecto grande, mencionaba yo una muestra de más de 120,000 viviendas, implica una preparación pues muy amplia, sobre todo con grandes desafíos para la capacitación. Estamos hablando de más de 1,600 personas que están involucradas en el proyecto y entrevistadoras 1,200. Entonces, buscar que la capacitación sea la más adecuada para que los conceptos, la sensibilidad sobre este tema sea adecuada, bueno, pues es todo un reto, y por ello, bueno, específicamente una encuesta de este tipo, que es especializada, pues requiere más tiempo, ¿no?, en la capacitación. Para la prueba piloto tomamos 8 días hábiles para la capacitación. Entonces, obviamente es caro una capacitación de este tipo. Se invierte casi 2 días en la sensibilización sobre temas de género, porque la mayoría de las entrevistadoras, aunque sí se busca que tengan un perfil adecuado, un perfil de ciencias sociales, de salud, no necesariamente tienen un conocimiento sobre el tema de género. Y eso es súper
si el sistema educativo educa de esta manera, de que las mujeres tienen que quedarse en la casa y los varones son los que tienen que trabajar, y una cantidad de estereotipos, y eso está reproducido y está inculcado en las relaciones sociales y en los sistemas educativos, ¿qué podemos esperar? Digo que a veces la educación justamente es la que reproduce estos fenómenos. Sí, lo que encontramos cuando hicimos un análisis de los 12 países por características sociodemográficas, en ningún momento encontramos una relación lineal, de tal manera que si la educación sube o si el nivel económico sube, la violencia baja, gracias. Pero sí lo que encontramos es que hay una tendencia a niveles más altos de prevalencia en los niveles intermedios, socioeconómicos y educativos, tal como mencionó el colega de México. Y a nivel global lo que se encuentra es que en la medida que sube el empoderamiento, sea económico o por educación, la violencia es ejercida como una forma de mantener el status quo. Sin embargo, por lo menos en términos de educación, a partir de la educación secundaria, se convierte en un factor protector. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta que es para México, pero de alguna forma también para Uruguay, porque en Uruguay se replicó el modelo mexicano. Y es, ¿qué ventajas encuentran ustedes de separar la violencia también por ámbitos? Esa es una, ¿verdad? Es decir, digamos, hay otras encuestas, la de la OMS, otras encuestas que simplemente han hecho todas las preguntas, digamos, sobre las diferentes formas de violencia y luego ubican, digamos, en qué ámbitos ocurre. Tengo la impresión de que podría ser que se pierda mucha información porque en un ámbito específico no se preguntó sobre una forma de violencia, y la verdad es que la violencia es tan compleja y puede tomar tantas formas diferentes que no necesariamente los ámbitos son los que determinan el tipo de violencia o no que se produce allí. Entonces me pregunto si ustedes encuentran una ventaja en eso. Y la segunda pregunta, siguiendo un poco la que hizo Alexandra, es también ¿qué ventaja han encontrado ustedes en dividir por el estatus marital, ¿verdad?, de las mujeres? Es decir, ¿qué claridad adicional representa eso? O si simplemente si se hiciera una encuesta, digamos, conseguida y luego se separa, digamos, por estatus marital. Tampoco he entendido muy bien que haya una especificidad que pueda ser determinante dependiendo del estatus marital de las mujeres, a menos que estemos pensando en violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Pero si la intención es abarcar todas las formas de violencia que se producen, entonces no necesariamente el estatus marital va a tener una incidencia como para que valga la pena hacer varios cuestionarios y que dividir a las mujeres en ese sentido. Entonces son las dos preguntas en relación con la forma en que se organizan las encuestas de ustedes. Bueno, ciertamente es un reto tener dividir así, porque pues entonces hay que tener poblaciones, ¿no? Entonces estadísticamente es un reto. Operativamente también lo es, pero facilita la estructuración de las preguntas y facilita también los ámbitos en los cuales por los cuales se va a preguntar y los tipos de agresores. Entonces son distintas características por las cuales se van a indagar, y entre los aprendizajes pues también tenemos que podemos llegar entonces a perder información, exactamente, si no cuidamos cómo vamos cuidando esa estructura del cuestionario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ámbitos y de los agresores, entonces cuando tenemos con claridad los agresores, pues no necesariamente pareciera que están claros cuáles son los agresores, ¿no? El maestro en la escuela, ¿no? Pero realmente fue que se dio la violencia dentro de la escuela, sí, está en el ámbito escolar, pero ¿en dónde se realizó? No necesariamente todo es en la escuela, puede ser también en otros espacios. Entonces hay muchos aspectos que hay que cuidar en la estructura de un cuestionario. Es complejo, son cuestionarios
largos, amplios, y en los cuales pues hay que ir tomando decisiones sobre qué aspectos vamos a cuidar para garantizar las prevalencias, que es lo primero que hay que garantizar, y después qué información vamos a ir recuperando y qué información pues tendremos que perder, ¿no? Esa es la historia de las encuestas, al menos en México, que ha ido avanzando, y pues para el ejercicio de 2016 estamos buscando que se recupere la mayor parte de esa información, sobre todo en la cuestión de ámbitos y agresores, para tener claridad entonces de dónde son, en qué ámbitos estamos creando esas prevalencias de manera adecuada, los agresores, y cuidando en general de no perder información o perder lo menos posible. Respecto a qué ventajas sobre los tres tipos, bueno, pues particularmente tiene que ver con la medición para poder generar políticas públicas. Pues no es lo mismo tener una sola información sobre violencia de pareja que tener también información de manera más precisa de mujeres que pues estuvieron alguna vez unidas, pero que también tienen información que aportar para la política pública. Igualmente para el caso de las solteras, porque la violencia es muy diferente. Gracias. Sí, ya. No es lo mismo educación que escolaridad. Y creo que esto tenemos que tenerlo claro. La educación también viene de otros medios. En México acabamos de tener una gran controversia por primero un videoclip de un cantante que lo que hacía era ensalzar el feminicidio. Pero si se acuerdan la canción esta de 15 años tenía Martina cuando su amor Eso lo que relata es exactamente lo mismo, y eso forma parte de la educación con la que hemos crecido, y esa es independiente del nivel de escolaridad a donde se haya llegado. Entonces, cuando vemos que en algunos tipos de violencia no cambia por el grado escolar al que llegó, lo que quiere decir es que hay factores culturales más amplios donde esa otra educación tiene un impacto más fuerte. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque a quien le toca hacer programas para eso tiene que actuar de manera distinta. Y respecto a la compañera que hizo la otra pregunta, yo le diría a Óscar que no solo es para facilitar, es una obligación legal. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que se tiene que obtener información según los distintos tipos y modalidades de violencia. Y la otra cosa de estatus marital, creo que también hay que ser muy cuidadosos en términos de precisión conceptual. Una diferencia en la ENDIRE 2011 con la anterior, la famosa sección 4, donde se precisaba cuáles eran realmente mujeres nunca unidas. Y eso, por un lado, rompe la comparabilidad, digamos, exacta con la anterior, pero nos da una mayor precisión en el sentido de poder identificar situaciones o relaciones sentimentales en las que pudo haber habido violencia. Y yo creo que fundamentalmente es una ventaja en términos de flujo de entrevista. A veces uno cree que cuando lo va a hacer con un ¿cómo se llama?, dispositivo manual, eso soluciona las cosas, pero yo creo que eso lo tenemos que hacer vamos a seguir el flujo, para ver dónde se nos pierde y qué tanto esto de hacer un cuestionario único nos obliga a estar arreglando palabras, pareja, expareja, con la persona que tuvo la última relación, etcétera. En ese sentido, creo que esa experiencia de separar hace que el flujo sea más fácil y que no haya estas posibilidades de equivocarse, sobre todo cuando son, ¿cómo se llama?, cuestionarios en papel. Si es en
en dispositivo móvil, hay que ser muy cuidadosos con la programación y que efectivamente los modos verbales, las referencias a las otras personas sean las adecuadas en cada caso y seguir muy bien el flujo. Porque si no, lo que pasa es, ¿y usted quién le dijo que yo tenía pareja o que tuve? Es una cuestión de facilidad en el levantamiento de la encuesta. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a una última pregunta. Sí, bueno. Lamentablemente por el tiempo en el que estamos ya con la agenda. Gracias. Aprovecho que tengo el micrófono, así que la hago yo. Yo tengo un par de preguntas y comentarios respecto a lo del cuestionario. Perdón, trata de que entonces sea breve, por favor. Breve. Lo del cuestionario, simplemente yo he trabajado con el de la OMS principalmente y yo también no entiendo muy bien por qué tener diferentes cuestionarios. En el mismo cuestionario se pueden tener filtros y parece que relativamente es más sencillo si se tiene un buen entrenamiento y bueno, ya utilizando las tablets es más sencillo, pero bueno, ese es mi comentario al respecto. Un par de preguntas rápido. Una es, digamos, en las recomendaciones éticas que ya sabemos, una de las principales es la capacitación, y como bien Oscar lo señaló, bueno, pues todo este proceso que lleva el INEGI y el ENDIRE, para el ENDIRE, de capacitar a las personas, pero digamos que 8 días parece incluso poco, siendo que las recomendaciones dicen que al menos 2 semanas o 3 semanas para ver toda la parte conceptual, ir con todo el cuestionario, hacer prácticas. En general, por ejemplo, otros estudios se toman las recomendaciones de 2 a 3 semanas. Ahora, yo entiendo que hacer una encuesta a nivel nacional con tanta gente, o sea, como el reto de cómo asegurar una capacitación de calidad que tome para que las trabajadoras de campo tomen en cuenta todas estas consideraciones éticas al momento de hacer la entrevista. O sea, a mí me parece un reto y yo no sabría cómo resolverlo haciendo una encuesta de tal magnitud. Y no sé, y también, por ejemplo, ¿quién capacita a las que capacitan? Eso también, o sea, sería como una pregunta. Y la otra, rápido, en los grupos de trabajo no vi representada a la sociedad civil, sobre todo a los grupos que trabajan de mujeres y que, bueno, ellas también son usuarias de esta información. Entonces, si no están representadas en estos grupos, ¿en qué forma se han hecho alianzas con ellas en el trabajo del ENDIRE? Sí hay a lo mejor lo pasé muy rápido, pero sí hay una mención. Hay dentro del Sistema Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hay una comisión específica en la cual participan organizaciones de la sociedad civil y se ha presentado el proyecto. Hay obviamente un interés por la ENDIRE en todos los ámbitos, también en las organizaciones, y este tipo de espacios pues sirve como consulta y sobre todo para que estén al tanto de cuándo va a ser la próxima encuesta, que están muy al pendiente, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace para la participación. Respecto a lo que planteas de la capacitación, sí es todo un reto. Es una encuesta que por su tamaño pues resulta una inversión muy grande y lo que ya no terminé de mencionar es que afortunadamente son recursos que se encuentran etiquetados. La Cámara de Diputados etiqueta esos recursos para que no se puedan utilizar en otra cosa, de forma que está asegurado que pues si ya está en el presupuesto se tiene que levantar esa encuesta. Entonces hay que usar los recursos, aún así pues son limitados, son aproximadamente $10 millones. Es una encuesta muy grande, son casi 130, más de 130,000 viviendas, y pues sí, la capacitación es fundamental, como lo mencionas. ¿Quién capacita a las capacitadoras? Bueno, pues es el equipo de diseño conceptual
que trabaja ha trabajado durante más de un año en la elaboración de los materiales que fueron para la prueba piloto y que ahora se están generando para la encuesta. Se mencionó ya en varias ocasiones el nombre de Eva Gisela Ramírez, que es quien personalmente da la capacitación inicial a un grupo de observadoras, que es esta figura que incorporamos en la prueba piloto, tiene la tarea de asumir esa labor de replicar la capacitación. Entonces sí se invierte bastante, mencionaba yo, cerca de día y medio, casi 2 días tan solo en la sensibilización, y el resto pues ya es en el instrumento. Entonces sí, parecen poco, sí, 8 días podría parecer poco, son horarios de 8:30 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde, es muy pesado, es mucha información. Las prácticas pues son limitadas las que se pueden hacer, porque pues dado el tema, pues no hay mucho espacio como para que puedan salir y practicar durante los tiempos libres que puedan quedar durante la etapa de capacitación, pero sí se busca que se cuida mucho que en estos 8 días sean bien aprovechados. Gracias, María.